Buenas noches para todos. Bueno, continuando con la conmemoración o en el marco del Día Mundial de la Prevención del Embarazo Adolescente, traemos una charla súper interesante que se llama Embarazo Adolescente, eh, orientada por la doctora Cheida Yarima Bayona, quien es médica ginecóloga y obstetra del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, de Cuba. Es magíster en educación sexual y reproductiva de la Universidad del Bosque. Doctora Yarima, buenas noches y bienvenida. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación, John, y pues rico participar en estos espacios. Espero poder compartir algo de la información y dejar inquietudes para que todos podamos aportar en este proceso tan complejo como es el embarazo en la adolescente. Listo, entonces voy a Eh, compartir sus diapositivas. Y ahí ¿Están queda. allí? ¿Qué hago? Sí, Las señora, voy presentando. Listo. las puede ir corriendo. Bueno, para Exacto, entrar, listo. sí, listo. Para entrar en materia, y para entrar como dentro de un concepto, pues el embarazo adolescente es el que ocurre, como todos sabemos, en edades tempranas entre los 10 y los 19 años de edad. Eh, Todos sabemos que la adolescencia es una etapa importante de la vida del ser humano donde se eh, fortalecen y se adquieren características importantes como para el ser y su desarrollo en el futuro, pero también es sabido que en la adolescencia es en la etapa donde se empiezan los acercamientos de pareja sexuales, el mayor número de relaciones sexuales, y también hay comportamientos que aumentan el riesgo para la salud del adolescente, incluido el embarazo en esta etapa y las infecciones de transmisión sexual. Para dimensionar un poco la importancia del problema, pues tenemos que saber que 1 de cada 5 personas en el mundo son adolescentes, es decir, estamos hablando de 2,5 millones de seres humanos que están en esta etapa. Es decir, que es un colectivo, una población importante, que cualquier cosa que los afecte, pues afecta la población en general y por tanto se convierte en un problema crucial solucionar o cambiar la historia de estos adolescentes. La Organización Panamericana de Salud pone en evidencia que el 25% de las mujeres han tenido un embarazo antes de los 20 años. Y embarazo, la tasa de embarazo en adolescente en Latinoamérica y en Colombia no está difiriendo de esto, está entre el 19 y el 22%, tasa que es difícil de cambiar y principalmente en las zonas rurales, que son las que más elevadas tienen. La Organización Mundial de la Salud plantea que el embarazo es un problema de salud pública porque tiene muchas consecuencias desde todo punto de vista, que ya ahorita les voy a explicar. También considera que es un marcador de subdesarrollo porque los estudiosos del tema y todos los estudios arrojan que el embarazo adolescente se presenta con mayor frecuencia y con una gran diferencia eh, en poblaciones vulnerables, pobres, donde llenos de precariedades y necesidades, por eso los consideran como este marcador. Todas estas situaciones, la Organización Mundial de la Salud plantea que siempre va a haber un impacto biopsicosocial importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, individualmente hablando, es decir, en el adolescente y no en la comunidad, el mayor riesgo que hay es la morbimortalidad materna y del recién nacido. Hablamos que hay mayor morbimortalidad de la madre porque aumentan los riesgos de enfermedades asociadas y de muerte durante el embarazo. La condición principal es que son organismos que están en crecimiento,
que están en un proceso de formación sin culminar esto y las hace más vulnerables a estas situaciones. Entonces, la adolescente cuando está embarazada aumenta la probabilidad de que esté nutrida, anémica, y esto implica riesgos de salud como propios del embarazo, como son el aborto, los partos pretérminos o prematuros, eh, y los partos distóxicos, porque son pelvis más pequeñas, limítrofes, es decir, partos difíciles o imposibles que aumentan el índice de cesáreas y con esto pues mayor riesgo, porque la cesárea tiene mayor riesgo de complicaciones. Además, se asocian enfermedades graves como es la preeclampsia, que es una de las primeras causas de muerte materna en el país y en la mayoría de los países subdesarrollados. La preeclampsia es una enfermedad que se presenta para, no sé, para los que no saben, quiero explicarlo, es una enfermedad que se caracteriza por tensión alta, eh, alteraciones de la coagulación, alteraciones del riñón con pérdida de proteínas, hay una disminución importantísima de flujo sanguíneo de la placenta al bebé y termina provocando una falla multisistémica que afecta la vida de la madre y del bebé. Por eso es tan importante que esta enfermedad se asocia al embarazo y aumenta la probabilidad de muerte, más frecuente en las adolescentes que en las mayores de 20 años en adelante. Eh, Además, se plantea que las adolescentes presentan mayor probabilidad de depresión postparto eh, y, y alteraciones emocionales porque se sienten discriminadas y señaladas no solamente por sus familias, sino por sus ámbitos, ya sea escolar y de la comunidad. Desde el punto de vista del recién nacido, pues ya expliqué que hay partos pretérminos, por tanto tenemos bebés inmaduros que terminan en unidades de cuidados intensivos con los riesgos que esto implica, con riesgos mayor de muerte temprana en el recién nacido y también alteraciones durante su crecimiento, su desarrollo psicomotor, son niños con riesgo de desnutrición, pero además vemos que, y se plantean en estudios, que aumenta la probabilidad de violencia intrafamiliar e incluso de abuso sexual. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que las adolescentes en pareja tienen la posibilidad de fracasar cuando existe la responsabilidad del hijo. También existe mayor precariedad socioeconómica porque pues la deserción escolar aumenta y disminución de la preparación de los jóvenes y esto los limita en el mercado laboral y aumenta el desempleo. Todas estas circunstancias eh, inciden y perpetúan el ciclo de la pobreza. ¿Mm? Estas situaciones que acabo de explicar son consecuencia o resultado de la interacción que hay o de las causas ditas del embarazo en adolescente. Y lo voy a abordar de la manera siguiente, que es desde los determinantes sociales de la salud, en este caso de la salud del adolescente y del embarazo en adolescente. Entonces, para poder entender, voy a darles el concepto de determinantes sociales, que son las circunstancias en que las personas crecen, trabajan, viven y envejecen. Aquí sí está incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre la condición de la vida cotidiana. Como vemos el esquema, pues existen individuos y comunidades. Esos son los determinantes próximos, la edad, el sexo, los factores físicos y genéticos de cada ser. Los estilos de vida de cada individuo son otros factores, las redes sociales y las comunitarias y los intermedios y determinantes como son la educación, el ambiente laboral, el que exista o no empleo o desempleo, las condiciones de ese trabajo, el hecho de que tengamos servicios públicos, agua potable, saneamiento, el tener o no los servicios de salud y las condiciones de vivienda. Todo esto
determinado por las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales. Es decir, esta es la estructura a la que está sometida y rodeada cada individuo y cada comunidad. Y dependiendo de la interacción que éstas tengan, inciden positiva o negativamente sobre el individuo y la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a estas condiciones van a haber distintas calidades de vida, condiciones de vida, que ejercen un impacto sobre la salud de la población y del individuo. Es decir, que si son negativas, van a provocar inequidades, desigualdades, situaciones precarias, pobreza. Y todas las organizaciones de la salud y los investigadores plantean que la pobreza es una de las condiciones que favorece el embarazo en adolescente porque son condiciones de vida inadecuadas. Cuando hablo de pobreza, no solamente es de la pobreza eh, eh, de falta de educación, falta de empleo, falta de dinero o condiciones inadecuadas de vivienda, que son circunstancias y aspectos que las políticas públicas dirigidas a disminuir el embarazo en adolescente se han tenido en cuenta, sino que en investigaciones han arrojado que además de esta falta de educación, nutrición, salud y todo lo demás, existen otras circunstancias que la pobreza sea multidimensional y es algo que plantean los jóvenes que es la seguridad, el aislamiento geográfico, la parte afectiva del ser humano, el tener la posibilidad de ser cuidado, de tener recreación, acceso a la información y un buen uso del tiempo. Estos son aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta para poder plantear políticas públicas que realmente puedan llegar al joven, que puedan tener un cambio desde el adolescente. Los jóvenes plantean que les gustaría, esto es un trabajo que salió en un estudio, que les gustaría tener la seguridad en las posibilidades de su crecimiento, su formación, ya sea desde del punto de vista personal, académico y profesional, para su desarrollo y desempeño futuro. También plantean el aislamiento geográfico como algo que debe desaparecer como factor de riesgo, ya que se supone que todo ser humano y todo adolescente debería tener las mismas posibilidades, sea el que viva en Bogotá, en La Guajira, en el Chocó, en los sitios lejanos de Colombia, con todas las posibilidades de obtener la información, los servicios médicos y todo lo necesario para su crecimiento, su desempeño emocional, incluso en su desempeño y en el desarrollo de la sexualidad. En el afecto ellos plantean, los jóvenes, que lo consideran importante y creo que todos estamos de acuerdo, que la parte afectiva es vital, el estar rodeado de una familia que acompañe, que apoye, que le abra el espacio a poder plantear sus miedos, sus temores, sus necesidades frente a su desarrollo de sexualidad, les permite tener más seguridad y mejor acompañamiento para tomar decisiones frente a este aspecto. También los jóvenes pobres, desde el punto de vista multidimensional y de los determinantes sociales que acabo de plantear, eh, necesitan suplir ciertas necesidades en casa, entonces las niñas, las mujeres, tienen que quedarse en casa reemplazando a mamá que se va a trabajar, sus hermanos se van a trabajar, papá va a trabajar y ellos tienen que hacer de amas de casa y pierden espacios de recreación y de fortalecimiento de sus capacidades, ya sean artísticas y deportivas. Entonces, este aspecto hace parte de esa pobreza multidimensional que deberemos cambiar. Igualmente, el acceso a la información, que debe ser igual para
todos y el aprendizaje del uso del tiempo. Entonces, partiendo de estas premisas, pues tenemos que ya entrar, y espero que me hayan entendido la interacción que hay dentro de los determinantes sociales y el efecto que hay sobre la población joven. Para poder plantear prevención, tenemos que hacerlo dentro del marco de los derechos sexuales y reproductivos, ya que estos son importantes, hacen parte del respaldo para los jóvenes, el conocimiento de ellos, hacen parte de la vida, de la relaciones, de su sexualidad, de su supervivencia, de la posibilidad de autodeterminarse en su reproductividad y en la libre opción de la maternidad. Para esto es importante promulgar los derechos sexuales y reproductivos. Es importante que los jóvenes y todo su entorno de familia, comunidad y sociedad lo conozcan. El hecho de que ellos lo conozcan va a ser un factor protector en el embarazo en adolescente. Dentro de este marco tenemos que trabajar en cada uno de los aspectos de los determinantes sociales que yo acabo de explicar, buscar alternativas de ya sean las que están, que no han sido efectivas, o nuevas políticas públicas, porque las que no han sido efectivas tenemos que buscar que nos hagan, ¿por qué no? Porque hay buenas propuestas por el Estado, pero no se han desarrollado adecuadamente. Pero además que esas políticas públicas y programas que se planteen y se desarrollen tienen que tener la posibilidad de ser individualizadas y tratar de manera específica a cada población de acuerdo a sus realidades, sus necesidades y características de cada comunidad. No es lo mismo plantear un programa y un proyecto de política pública en comunidades indígenas, campesinas, ni del Pacífico, ni en Guajira, ni en Bogotá. Entonces tiene que ser muy individualizado, muy dirigido de acuerdo a estas situaciones. Y lo otro es que las políticas públicas de salud relacionadas con la parte educativa, la parte social, cultural y económica, tienen que contar con la participación activa de los jóvenes, ya que ellos son parte del problema y deben ser parte de la solución. Teniendo esto, pues, dentro de este marco de los derechos sexuales y reproductivos, y tenemos que empezar a formar y a construir un capital humano en el conocimiento de la salud sexual y reproductiva. Cuando hablo capital humano, hablo de los jóvenes, de la familia, mamá, papá, entorno, comunidad, eh, comunidad educativa, los entes territoriales encargados de estos procesos y del gobierno, del Estado, que proporcione todas las posibilidades de conformar y educar a la población desde muy joven en adelante y todas las edades dentro de la salud sexual y reproductiva, conociendo todos sus derechos y demás. Otro aspecto que hay que cambiar es el aumento en la cobertura de atención de los jóvenes. Eh, eh, el sistema de salud colombiano permite que la mayoría de los jóvenes tengan un servicio de salud, pero esto no garantiza el acceso de los jóvenes a servicios de salud dirigidos a ellos, donde suplan sus necesidades, donde podamos eh, atenderles sus conflictos, sus temores, donde podamos proporcionar todo lo que ellos necesitan, ¿sí? Entonces tenemos que aumentar esa cobertura. Eh, Otro aspecto es la disminución de las barreras de acceso, porque existen algunos servicios, pero hay unas barreras de acceso gigantescas en todos los niveles, desde la familia, porque son juzgados por su sexualidad o por su inicio de relaciones sexuales, eh, de ahí. Dos, en los colegios. Tres, en los servicios de salud. Son absolutamente barreras donde no atendemos jóvenes, sino vienen con adultos, cuando ellos necesitan un espacio propio donde poder plantear sus inquietudes.
Y tres, y por último, tenemos que brindarles dentro de todo este esquema métodos anticonceptivos modernos que ellos entiendan, que sepan que están ahí, que son para ellos. Entonces, existen programas que el gobierno ha planteado desde hace muchos años, desde 2003, como son las escuelas para la educación sexual y construcción de ciudadanía, que el planteamiento es muy válido, que debe ser un manejo de la sexualidad no como tallerí, como clase, como cátedra, sino como algo transversal a la vida, como es la sexualidad, que está presente desde que nacemos hasta que morimos, que nos tenemos que, la idea era involucrar a todos los individuos que tienen que ver con la formación del joven, del niño y del adolescente, eh, en todo el transcurrir de la vida, de su vida escolar, donde podemos fortalecerlos como seres humanos, con el reconocimiento adecuado de ellos como seres, respetándose ellos, reconociendo y respetando a los demás, a los chicos, a los varoncitos en esta sociedad patriarcal, enseñarles el respeto por la mujer, a que sean iguales, merecedoras de respeto, a que la paternidad y la maternidad son en pareja, que no podemos enseñarles y dejarles creer que la responsabilidad de la maternidad o de la anticoncepción es de las niñas, de las jóvenes, sino que es de pareja, que las relaciones sexuales se tienen con responsabilidad. Entonces, ese programa es excelente, pero murió en el sentido de que no hubo un seguimiento adecuado, no hubo un planteamiento adecuado. Entonces, yo pienso que deberíamos plantear la posibilidad de rescatarlo. Existe otro ámbito que son los consultorios amigables para los jóvenes, que es un espacio que se abrió para consulta en la adolescente, pero tampoco tuvo un desarrollo como se esperaba. Hubo en algunas ciudades, algunos pueblos, pero no tuvo la repercusión esperada. ¿Cuál sería el aspecto? Pues pienso que desinterés del Estado, de los entes territoriales, de los servicios de salud, porque eso no es rentable. Entonces las EPS que tenían la obligación de hacerlo no pusieron interés en ello. Eh, entonces, teniendo todo eso en cuenta, una de las soluciones que a mí me gustaría plantearles es que hay que aumentar esa cobertura en la atención de salud, como les digo, y es a todo nivel. Tenemos que empezar a crear ámbitos, campos familiares, comunales, comunitarios, donde ellos se encuentren fácil, como por ejemplo en los colegios. Pienso que debe haber un espacio, un consultorio, podríamos decirlo así, o un área donde ellos cuenten con una persona experta en el tema, capaz de abrirles las posibilidades de manifestar sus temores, sus necesidades, el poder plantear abiertamente su sexualidad, el inicio de sus relaciones sexuales y tener a disposición inmediata métodos anticonceptivos sin señalamientos, sin juzgamientos, que ese es el temor de los jóvenes. Entonces, ese sería el planteamiento. La anticoncepción es un solo aspecto de la solución. Como vimos, es multifactorial y como tal hay que impactarlo. Entonces, eso es. Y el problema de los jóvenes no termina solamente con evitar el embarazo. Yo pienso que esto es un ciclo y todo repercute finalmente sobre eso. El hecho de disminuir el embarazo en el adolescente le va a permitir tener eh, posibilidades de mejor crecimiento personal, de desenvolvimiento social, que en el futuro tengan familias más fuertes y tengamos una sociedad con mejor respaldo social, de red de seres humanos. Entonces, no solamente es eso de evitar el embarazo,
sino de fortalecer a nuestros seres, a nuestros jóvenes, que tengan una mejor calidad de vida y de bienestar para ellos, que logren una formación de relaciones sociales personales igualitarias y libres, donde lo que digo es, ellos como que esto es en pareja, que el hecho de que ellos logren amarse, respetarse mutuamente, decidir, tener la capacidad de decidir cuándo embarazarse, es muy importante. Va a poder disminuir, como le digo yo, como explicaba anteriormente, el ciclo y perpetuación de la pobreza. Y finalmente, algo muy importante y es que los jóvenes deben lograr el disfrute de una vida sexual y reproductiva plena, que sea una opción decidir cuándo embarazarse, que no sea por sorpresa, por desinformación, por temores. A veces ellos no acceden a una anticoncepción por temor. Y entonces es importante que ellos tengan una vida sexual sana, satisfactoria, sin riesgos, de manera muy responsable y feliz. Entonces, esto es lo que les brindo yo como información. Si tienen dudas y podemos hablar del tema, sería maravilloso, pero sigue siendo un problema, sigue siendo grave. Lo más triste y doloroso es que no hay una luz desde el punto de vista de políticas públicas. eh, entonces nos toca mirar cómo aportar eh, en los jóvenes, en conglomerados como los escolares, como ir a las comunidades y buscar que ellos participen activamente. Creo que en algunas partes se está trabajando que ellos, los mismos jóvenes, trabajen con jóvenes frente al tema. Creo que eso es una ganancia, pero hay mucho camino por recorrer, hay mucho por hacer y por plantear, y creo que la comunidad, la sociedad colombiana ha sido indiferente al problema. Entonces la invitación es propongamos y hagamos. Y entonces, muchas gracias. Espero que haya sido de interés. Listo, Doc, muchísimas gracias por acompañarnos y por regalarnos esta charla. Esperamos volverla a tener por aquí nuevamente en alguna nueva oportunidad. Entonces, Con gracias a todos gusto. los que estuvieron. Nos vemos. Chao.